Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Hoy nos toca hablar de este arquitecto finlandés que va a nacer en el 98, en el siglo XIX, y todavía le va a tocar nacer en una Finlandia que aún no es independiente, que pertenece a Rusia, es el Ducado de Finlandia perteneciente a Rusia. Y bueno, le van a tocar muchos cambios, ver muchos cambios en su país, le van a tocar guerras, en fin. Tiene una vida muy interesante, pero sobre todo porque le va a imprimir a esta arquitectura que está surgiendo en Europa, le va a imprimir su propio estilo, le va a imprimir lo que dice aquí, la influencia nórdica, que es que va a meter materiales pétreos, va a meter maderas y va a introducir la línea orgánica en esta arquitectura funcionalista que era tan como tan mecanicista, tan geométrica, tan rigurosa. Bueno, él va a meter, junto con otros arquitectos que lo van a hacer después, pero él va a ser de los primeros en meter estas líneas orgánicas como esta que podemos ver en azul, que ya verán de qué se trata esta línea medio transparente en color azul, que va a ser muy el estilo de las líneas que va a usar Álvar Aalto. Así que comencemos con Álvar Aalto. Y bueno, vemos aquí que lo que les decía, él nace en Cuortane, en un pueblecito que están viendo aquí en el mapa, que va a estar en Finlandia. Esta línea divisoria con Rusia, pues en esa época pues todavía no existía, pertenecía a Rusia. Y bueno, va a nacer en una familia donde el papá es topógrafo y es de los primeros medioambientalistas que se van a preocupar por conservar los bosques, porque haya la explotación de la madera, pero controlada y que haya criaderos de bosques, etcétera, para no aniquilar sus recursos naturales. Entonces, bueno, se van a mudar cuando él es niño, se van a mudar de Cuorane. Perdón si no pronuncio bien los nombres en finlandés, pero no soy experto en finlandés. Se van a mudar a Jyväskylä, o Jyväskylä, donde de poco tiempo después va a morir su madre cuando él apenas es pues un niño, ya entrando en la adolescencia. La hermana de su madre, la tía Flora, se va a encargar de la familia, de cuidarlos, pero pues, se va a acabar casando con el papá. O sea, el papá va a acabar casándose con la hermana de su esposa, fallecida, y bueno, ella los va a cuidar durante un tiempo, ¿sí? Va a terminar el bachillerato y va a conseguir unas prácticas en la ciudad de Helsinki, donde ya en Helsinki ya va a tener más contacto con profesionistas, con gente que le va a enseñar mucho en su carrera. Él se va a acabar graduando como arquitecto en 1921 y además con mención honorífica. Y bueno, se va a mudar de nuevo bueno, se va a mudar a Jyväskylä, donde va a abrir su primer estudio de arquitectura. Esta que ven en la foto es el primer encargo que va a recibir directamente de su familia, porque les van a pedir que remodele la casa del abuelo en un pueblo que se llama Mamula, y bueno, va a ser su primer trabajo profesional, pero de cualquier forma él ya estaba acostumbrado a las mesas de dibujo, puesto que el papá era topógrafo. Para el 24 se va a casar con la arquitecta Aino Marcio o Mandelín, y bueno, van a estar juntos mucho tiempo. Y bueno, aquí les pongo la portada de las revistas estas que circulaban ya por Europa. Esta es en alemán, la Schöner Wohnherr o Wohner, que bueno, la traducción es vivienda mejor. Y ya había muchas revistas en cuanto a decoración de interiores, en cuanto a arquitectura, obras de arquitectura modernas. Y bueno, esto va a mantener, como ya les decía yo en otras capsulitas, a todos los arquitectos conectados. Una de las primeras obras que un sindicato le encarga hacer el club para obreros, precisamente en esta ciudad donde él va a tener su despacho, en Jyväskylä.
y él estaba muy impresionado con las obras grecorromanas, igual que otros arquitectos que ya les he mencionado, como que en la escuela les van a decir que lo máximo que puede haber en arquitectura es la arquitectura grecorromana, todas las lecciones de este arquitecto Vitruvio, que es el primero que escribe una especie de manuales de cómo debe ser la arquitectura. Bueno, eso se lo van a tomar muy a pecho muchos de estos arquitectos cuando recién salen de la escuela, pero van a comenzar a modificar sus obras ya para un estilo más personal, pero la mayoría de ellos pues empiezan como recordando un poco un estilo neoclásico, ¿no? En un estilo renacentista. Entonces, bueno, esta no es la excepción y a pesar de que ya las fachadas están muy libres de adornos, pues no puede evitar la tentación de poner las cornisas, de poner una serie de elementos que nos recuerdan un poco esta arquitectura renacentista, ¿sí? Este tipo de balaustradas. Todavía no se puede liberar de ellas. Y en el vestíbulo de acceso está esta rotonda, también muy del estilo de lo que podrían ser las obras de Bernini en Italia. Bueno, estos son los interiores. Sin embargo, pues también las líneas ya son muy limpias, o sea, conserva los arcos, conserva ciertos elementos clásicos, pero ya adaptándolos a líneas más limpias, a un estilo ya más moderno de diseñar, ¿no? Estas son las imágenes interiores del Club Obrero. También le van a encargar la biblioteca municipal en 1925, la biblioteca de Viipuri, que actualmente Viipuri sigue perteneciendo a Rusia, muy cerca de la frontera ya con Finlandia, pero bueno, para visitarlo hay que entrar a Rusia, ¿sí? Y bueno, aquí ya se nota la influencia del estilo internacional, la influencia de Le Corbusier, etcétera. Y aquí le vemos en el vestíbulo con pantaloncillos cortos, se nota que era verano, pues explicando un poco a este señor que está aquí. Él está con su ayudante y está explicándole a esta persona que seguramente es del patronato de, de la biblioteca, pues por qué él hizo los espacios tal como los hizo. Entonces, bueno, hay mucho, para variar, ya digo, ya sé que me repito mucho, pero hay mucho por comentar. Y tenemos los interiores de la biblioteca. Estas imágenes son ya de la última restauración que se hizo en los 90. Tuvieron que vaciar todo el edificio porque como esto pertenecía a los finlandeses, o sea, era una obra típica finlandesa de un arquitecto famoso finlandés y esto quedó en manos de Rusia, pues como que el gobierno ruso no le dio mucha importancia a darle mantenimiento hasta que ya se convirtió en un sitio de peregrinación de arquitectos, ¿verdad? Entonces ya se dieron cuenta que era un sitio turístico que podía dejar recursos y ya se dieron a la tarea de reconstruirlo. Había sido destruida en los años, en la guerra, en la Segunda Guerra, entonces la reconstruyeron, pero posteriormente ya como que la dejaron en el abandono y en los 90 hubo una última restauración. Esta es una foto antigua de cómo se veía con estos banquitos típicos de Álvar Alto que vamos a ver. Y bueno, en 1933 se traslada a Helsinki, o sea, deja la oficina en Jyväskylä y la traslada a Helsinki. Va a conocer a un amigo que le va a organizar una exposición en Londres. ¿Sí? Esta exposición pues le va a comenzar a hacer visible no solamente en Finlandia, sino en el resto de Europa. Como vemos, pues Finlandia es un país pequeñito que durante mucho tiempo fue una provincia más de Rusia y bueno, en la última guerra que tuvieron contra Rusia y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues logró ya obtener la independencia como un estado aparte. Este es de los proyectos que le van a dar más prestigio, le encargan un sanatorio para enfermos de tuberculosis, va a estar en medio del campo, en una de las zonas menos frías de Finlandia, precisamente para ayudar a los enfermos de tuberculosis a salir adelante. Y aquí él es el típico arquitecto integral
como otros que les he comentado. El arquitecto integral es aquel que ve todos los elementos del diseño y él se va a meter a diseñar no solamente el edificio, sino puertas, las jaladeras de las puertas, los lavabos, las lámparas, en fin, va a diseñar un montón de elementos, estos como closets curvos para los enfermos. Aquí se trata, sobre todo, él va a poner por primera vez, va a haber mucho cuidado en que las superficies sean muy lavables, muy curvas, de manera que no almacenen bacterias. Todo tiene que ser con esquinas curveadas, si se fijan en la unión de los muros y los pisos también, o de los suelos, tienen que ser fáciles de lavar, que no haya rincones donde se acumule la mugre y las bacterias. Ahí vemos una habitación tipo, esto es en la planta baja, la recepción. Como les decía, con Walter Gropius y con el Mies van der Rohe, aprovechan que ya se están fabricando vidrios curvos y bueno, le van a sacar jugo a los vidrios curvos hasta la saciedad. La habitación tipo, estos son los lavabos que les decía que él también se va a inventar, que van a ser muy fáciles de limpiar, sin huecos, sin rincones donde se acumulen bacterias, etcétera, porque estos enfermos son muy sensibles a cualquier bacteria oportunista y entonces todo tiene que ser lo más limpio posible. Se va a meter con el diseño de las camas, obviamente con estructuras tubulares ya tan comenzadas a usar por la Bauhaus. Entonces, bueno, ya la Bauhaus había influido en toda Europa y aquí se ve la influencia de la Bauhaus en el uso de estructuras tubulares. Van a hacer una pequeña pausa, el matrimonio se van a ir de viaje por Europa Central y hacia Italia y van a ir visitando varias ciudades de la Europa Central, entre ellas Berlín, Hamburgo y bueno, luego se van bajando por los Alpes hasta Italia. Y él va a ser muy influido por todo lo que se está realizando en ese momento por los arquitectos vanguardistas, inclusive pasando por Milán, también había la vanguardia, estaba llegando a Milán, a Roma, entonces él va a regresar empapado de todos estos nuevos conceptos y los va a aplicar muy con su estilo en Finlandia y posteriormente en otros países, ya vamos a ver. Bueno, ya para el 28 él ya está cobrando mucha fama, se va a meter a los famosos SIAM, que son los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, y va a influenciar y además va a codearse con otros arquitectos fuertes de la época, como ya nos hemos mencionado, Le Corbusier, Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der Rohe, Mendelssohn, en fin, varios arquitectos que estaban también en los SIAM. Le organizan esta exposición de mobiliario en Helsinki y Zúrich y va a cobrar pues mucha fama por su mobiliario. También le van a encargar en el año 25 esta fábrica de celulosa, esa era una fábrica pues de papel para los periódicos y todo lo que eran publicaciones. Y además de la fábrica va a construir un bloque de viviendas para obreros. Como siempre les digo en todas las capsulitas, estos son nada más probaditas de todo lo que fue haciendo, muy rápidas. Ya en el curso que les dé de Álvaro Alto, pues ya veremos a detalle los muebles, los interiores, los colores que usaba, en fin, todos los detalles. Esto nada más es una probadita de lo que fue Álvaro Alto. Vemos ya, pues, este tipo de construcciones que no parece del 25. Esto podría estar vigente hoy en día, ¿no? Estas construcciones ya modernas, libres de demasiados ornamentos, con los barandales tubulares, muy de la primera mitad y bueno, y de los mediados del siglo XX, lo que se va a conocer después como Mid-Century Modern, pues va a ser ya muy de este estilo. Este es de los pioneros, sobre todo en esa zona de Europa, va a ser de los pioneros en usar este tipo de arquitectura. Y aquí vemos un corte de cómo se adapta al terreno. Era un terreno en una ladera de una montaña, entonces, bueno, cómo le saca provecho a los espacios para no rellenar demasiado, sino que aprovechar cómo va la pendiente del terreno y adaptar el diseño a esa pendiente.
Él, bueno, ya para el 35 ya se siente muy ubicado, o sea, muy afianzado, y va a fundar junto con su esposa la fábrica de muebles Arte, muebles y accesorios de decoración, ¿no? Muebles, lámparas, etcétera, con su esposa Aino. Y bueno, va a haber otros socios también. Va a fundar esta empresa precisamente como una parte paralela a su empresa de construcción, una parte complementaria para vender el mobiliario, ¿sí? Para poder no solamente hacer las construcciones, sino proponerle al cliente pues todo el amueblado general de esa construcción. Y aquí vemos varios de los diseños que él hacía. Podía tapizar con pieles, podía tapizar con textiles, pero él va a usar mucho la madera termoformada. En general, va a usar mucho la madera en sus obras porque lo que sobra en Finlandia es la madera, ¿sí? Entonces él va todo el mobiliario lo va a hacer en madera, madera termoformada. Y bueno, estos banquitos van a ser invención suya, que además son apilables. La ventaja, aquí les vemos en la foto, es que puedes apilar hasta 20 banquitos y no ocupar demasiado espacio. Eran unos banquitos pues para actividades, ya sea escolares o de un auditorio, de pequeñas conferencias, etcétera, pues podías sentar a la gente ahí. También va a diseñarlos con respaldo ya para conferencias más largas. Esta silla la diseñó para el Hospital de Tuberculosos, el Hospital de Paimio, y se va a conocer como la silla Paimio. Es una silla sumamente cómoda que todavía, junto con las sillas de los otros arquitectos que hemos visto en capsulitas anteriores, así como que cada uno se hizo famoso por una silla que él diseñó y él se va a hacer famoso por esta, todavía se venden en tiendas de decoración. Y obviamente, como son sillas ya diseñadas por arquitectos que tuvieron mucha fama, pues se venden a unos precios exorbitantes. Lámparas, también va a ser este tipo de lámparas, va a ser muy característico de él, que van a ser una secuencia como de conchas, con estas salidas difuminadas de luz a través de unas rejillas de cobre, unas rejillas de bronce, y que le van a dar un ambiente a la habitación muy interesante. Sí, aquí tenemos otra de las lámparas. Vean, estas lámparas pues se usaban mucho en los años 70. Yo las recuerdo cuando yo era niño y eran la cosa más moderna del mundo. Y resulta que para los 70 ya tenían más de 40 años de haberse diseñado. Imagínense ustedes lo pioneros que eran estos arquitectos. También le van a encargar hacer un restaurante, el restaurante Savoy, pero curiosamente lo más sobresaliente de ese diseño no fue el restaurante en sí, sino que va a diseñar estos vasos, estos jarrones para el restaurante y los va a hacer en vidrios en diferentes colores. Ahí está el molde, o sea, se usaban estos moldes y ahí el vidrio se extruía y pues podías meter el tono de vidrio que tú quisieras, ¿no? Entonces, bueno, hasta la fecha también se siguen vendiendo, esto es una marca actual que los vende, entonces se siguen vendiendo estos vasos todavía hasta la fecha. Se va a construir su casa y estudio en una ciudad llamada Rigitie, cerca de Helsinki, y va a ser pues la casa donde él va a vivir la mayor parte de su vida con sus hijos. Va a tener dos hijos, un hijo y una hija. Y aquí tenemos la parte que es el estudio con su mesa de dibujo y como aislado, ¿no? Del resto de la casa para poderse concentrar. Aquí tenemos una planta. Aquí curiosamente me llama la atención que la hizo muy ortogonal, muy con líneas rectas, que no era muy propio de su estilo. Él mezclaba rectas con curvas y aquí me llama la atención que lo hizo más ortogonal. Quizá no había mucho presupuesto, quizás el terreno era pequeño y no se podía dar el lujo de hacer diseños muy audaces porque pues ahí pierdes metros cuadrados. Entonces yo supongo que fue eso. Aquí tenemos una de las lámparas que él diseñó, la sala de estar de su casa con otro, el sofá que les enseñaba yo antes en una de las diapositivas. Entonces, pues, su casa va a ser como un muestrario, ¿no? Villa Mairea. Esta villa se la van a encargar un matrimonio de empresarios, bueno, un empresario y su esposa, pues
de las familias más adineradas de Helsinki, de Finlandia en general, y le van a decir, mira, tienes mangancha, no nos preguntes por el presupuesto, quiero que hagas algo que sea innovador, quiero que me hagas una casa, que la gente quiera venir a ver esta casa y que dejes tu huella en esa casa como el arquitecto famoso que ya eres. Y bueno, les hizo esto. Aquí sí, ya combina líneas rectas con líneas curvas. Esta es la entrada principal de la casa. Y como recientemente él había hecho un viaje a Japón y los dueños también, los dueños de la casa, habían ido a Japón y les había gustado mucho el estilo de construir y el estilo de decorar japonés, pues van a traerse algunas obras de arte japonesas, pero también son coleccionistas, y entonces vamos a ver alguna influencia por ahí un poco oriental, como este uso de maderas que imitan al bambú, ¿verdad? Bueno, y el techo, todo el plafón, con un entramado de maderas, de chapa de madera, que va a darle mucha más calidez al ambiente, va a dejar el tabique totalmente visible, nada más lo va a pintar y va a meter estas hendiduras curvas también en la casa. Entonces, esta sí va a ser una casa que va a ser una casa insignia de Alvarado. Aquí vemos otras de la parte alta de la casa. Aquí les pongo, sí, usó mucha madera, la madera termoformada va a ser parte esencial de su construcción, pero fíjense, por ejemplo, inclusive el pasamanos, pues va a ser una línea curva que va a salir de la pared y que va a ir fluyendo precisamente como en ondas hasta bajar la escalera. No va a ser un barandal recto, que sería lo más fácil de hacer. Él se va a ir a vivir un tiempo a finales de los 30 a Estados Unidos porque está teniendo problemas con pues, la convulsión política que había en toda Europa en esa época. Va a surgir el nazismo en Alemania, comienzan a amenazar a los países cercanos y entonces, bueno, él le ofrecen un trabajo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y lo va a aceptar. ¿Sí? Entonces, bueno, aparte de dar clases, lo primero que le van a encargar es este edificio de vivienda para estudiantes, que bueno, va a meter su sello aquí, sí va a darse el lujo de meter estas curvas combinadas con rectas, y de pronto descubrieron, le dijeron, oye, pero pues gracias a estas curvas, no vas a dar el número de habitaciones que te habíamos pedido para los estudiantes. Y se inventó el recurso de hacer un voladizo en la otra parte del edificio para que cupiera el número de habitaciones necesarias y lo va a ir poniendo en varios niveles, o sea, va a ir haciendo un voladizo escalonado y así va a cumplir con el número de habitaciones que le habían pedido y además, sin, quizás por accidente, le quedó este elemento escultórico en la fachada que va a ser muy característico de este edificio de estudiantes en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que bueno, está en una ciudad llamada Cambridge, en Massachusetts, y aquí vemos una vista interior de las habitaciones donde él también intervino en el diseño de los muebles tipo, ¿no? En el 49 muere su esposa Marcio y él se va a tener que ir a Finlandia, pues precisamente para los funerales, pero además pues le comienzan a pedir cosas en Finlandia. Él siempre se había quejado de que en Finlandia no le reconocían su calidad, etcétera, por eso se había ido a Estados Unidos, pero ya que se fue, entonces ya comienzan a llamarlo y a encargarle cosas. Entonces él regresa a Finlandia. Va a pasar por una etapa muy dura porque cuando recién llega, no tiene encargos, recién ha muerto su esposa, se siente muy deprimido, en fin, va a pasar inclusive por etapas de alcoholismo, hasta que conoce a esta colaboradora suya, bueno, se enamora de una de sus colaboradoras en el estudio, en el despacho de arquitectura, una mujer mucho menor que él, llamada Elisa. Entonces, bueno, en realidad se llamaba Elsa, él la va a bautizar como Elisa. Entonces, bueno, va a casarse con ella
Y bueno, hacen una nueva vida, ella lo apoya mucho al ser arquitecta, pues llegan ideas más frescas, ideas jóvenes, ella lo va a apoyar a resurgir, ¿no? Dentro de la arquitectura europea. Bueno, ya que termina la guerra, una guerra que tenían con Rusia, le van a nombrar presidente de la Asociación Finlandesa de Arquitectos y también de la Oficina Estatal de Reconstrucción Urbana. Obviamente, la guerra con Rusia les dejó muchas ciudades destruidas y él se dedica a hacer proyectos de reconstrucción urbana, de planificación urbana, para volver a reconstruir estas ciudades y aprovechar que muchas quedaron en ruinas para trazar nuevas calles, o sea, hacer ciudades más funcionales en cuanto al trazado de calles y a la ubicación de zonificación, ¿no? De vivienda, de zonas comerciales, zonas industriales, o sea, una zonificación ya más organizada y más que ayude a la convivencia social y que no haya problemas de salud también por el caos que había antes en las ciudades europeas que venían desde la Edad Media. El ayuntamiento de Sainatzalo cuesta trabajo. Pues bueno, también le van a encargar este pequeño ayuntamiento. Era un pueblo realmente, lo sigue siendo un pueblo muy pequeño, pero y tiene un amigo al cual le va a encargar elaborar este cuadro, un amigo que ya era más o menos conocido como pintor. En este momento no tengo presente el nombre, pero resulta que le va a encargar este cuadro para este salón. Y bueno, les voy a decir que en el curso que les voy a dar, les voy a decir qué pasó con este cuadro. Eso se los dejo como en suspenso, pero si ustedes van hoy en día a este ayuntamiento, el cuadro ya no está. Ya les contaré por qué cuando tomen mi curso de Alvarado. Aquí vemos otras vistas del ayuntamiento, unos alzados del proyecto que él presentó, donde vamos a ver cómo él trata de rescatar un poco los anfiteatros romanos exteriores y él va a dejar ciertas escalinatas para que funcionen precisamente como auditorios al aire libre para cuando hace buen clima. La Escuela Politécnica, aquí vemos ya este edificio, pues ya mucho más grande con este gran auditorio, ahorita vamos a ver el interior, y va a ser un conjunto muy grande de facultades de diferentes disciplinas. Y bueno, el énfasis lo va a dar en el auditorio. Aquí tenemos el interior, cómo maneja siempre estas traves con líneas curvas, también las transversales, también maneja con líneas curvas, y a la vez estas traves y estos muros soportantes del techo, de la cubierta, van a funcionar como conchas acústicas, es decir, van a hacer que no haya eco y que haya una mejor acústica para que se escuche mejor la voz de las personas que están dando sus conferencias en este auditorio. Si él lo va a manejar prácticamente en todo lo que él va a hacer de auditorios, va a tener mucho cuidado con la cuestión del sonido, la cuestión acústica y obviamente la visibilidad, lo que llamamos en arquitectura la línea isóptica, que es para que todas las personas que están en el auditorio puedan ver sin obstáculos lo que está pasando, ya sea en la pantalla o en el estrado del auditorio. Otra parte de la universidad. Este va a ser un centro urbano que le van a encargar, va a durar mucho la construcción, de hecho le va a sobrepasar su vida. Este es un centro urbano y centro cultural en la ciudad de Seinäjoki y vemos pues cómo él hace siempre estas paredes curvas para lo que es la biblioteca de esta escuela y los banquitos típicos de los banquitos Alvar Alto, que igual hoy en día se pueden conseguir en tiendas de mobiliario, pero a unos precios ya muy superiores a lo que cuesta hacerlos. El centro urbano, en esta misma ciudad, otra de las fachadas, aquí va a utilizar este recubrimiento cerámico oscuro para reflejar la luz, para reflejar,
hacer las veces como de un espejo. Aquí se ve inclusive cómo brilla con la iluminación del sol. Ellos van a tratar sobre todo los arquitectos finlandeses, tratan de aprovechar al máximo la luz, por eso hacen estos ventanales tan grandes, por eso hacen tragaluces en las cubiertas, porque realmente tienen muy pocos meses de verano y la mayor parte del año tienen una luz muy tenue, está muy nublado siempre. Bueno, ya no digo las tormentas de nieve en invierno, llegan a tener hasta 2 metros de nieve. Entonces, siempre tratan de aprovechar al máximo la iluminación solar. Se va a hacer esta casa de verano para él y le va a llamar casa experimental porque como pueden ver aquí, en primera la va a hacer alrededor de un patio interior para estar un poco protegido de los vientos bueno, y salir aquí a hacer fogatas y convivir con la familia en este ambiente protegido. Pero además, si se fijan en las paredes tienen una serie de aparejos diferentes de tabique, de ladrillos, de azulejos, de piezas cerámicas. Y por eso le llama casa experimental, porque la va a hacer como una especie de muestrario para a los clientes traerlos y proponerles, de acuerdo al proyecto que le estén pidiendo a él, cuál es el aparejo, cuál es la textura que les quedaría mejor en sus muros del proyecto que les están pidiendo. Entonces es una especie de casa muestrario, tiene todo tipo de acabados, incluido el suelo, si se ven, son diferentes tipos de suelos, y era para eso, para los clientes, pues enseñarles lo que les podía hacer, ¿no? Y que el cliente ya escogiera el tipo de aparejo que le gustara más. Esa es la casa por dentro, la va a hacer frente a un lago y este patio que veíamos va a tener solamente una abertura, que es la abertura para tener la vista hacia el lago. Ya se los enseñaré más a detalle también. Le van a encargar, fíjese, del arquitecto que estuvo haciendo iglesias para las diferentes religiones, el arquitecto que construyó para millonarios, etcétera. Ahora el Partido Comunista le llama para hacer un auditorio, como era un arquitecto ya de mucho renombre. Le van a hablar. Tuvo mucho peso el Partido Comunista en Finlandia, entonces le van a hablar para hacer este centro cultural con un auditorio y diferentes aulas de clases en la ciudad de Sturenkatu. Perdón, que me cuesta trabajo pronunciar estos nombres. Entonces va a ser este edificio igualmente forrado con piezas cerámicas reflectantes. Y bueno, lamentablemente estas fotos son en blanco y negro, pero es otra de sus obras manejando la combinación de muros rectos y muros curvos que van a ser tan característicos de él. Y al final de esta capsulita les voy a explicar un poco por qué. ¿Sí? Aquí tenemos otro edificio de departamentos que le encargaron ya en los años 50 en Berlín, en la ciudad de Berlín, para vivienda de clase media, de trabajadores de nivel los interiores de estos departamentos, de estos apartamentos, con mobiliario obviamente diseñado por él, las lámparas que veíamos hace rato, muy características de él, y estas líneas curvas que no puede dejar de hacerlas. Y aquí es donde les voy a explicar por qué. Esta es una vista aérea de cercana a Helsinki, pues que Finlandia es una zona con muchos lagos, muchos meandros, o sea, los ríos dan vueltas, hay muchas lagunas interiores, muchos islotes, muchas islas pequeñitas, pero muchas, o sea, archipiélagos con cientos de islas. Y entonces este es el paisaje que él va a ver desde niño, entradas de agua y ese juego entre el agua y la tierra, cómo se van dando la vuelta, y es lo que él va a reflejar en la mayoría de sus formas en arquitectura. Esta línea curva que la da la geografía propia de Finlandia. Esta es de las últimas obras que él va a hacer, ya es una persona más o menos mayor, la iglesia de las Tres Cruces. Esta, la característica que tiene es que
tiene una especie de muros corredizos, o sea, como de diferentes salones que se pueden cerrar o abrir dependiendo del número de fieles que lleguen a atender las misas, que asistan a las misas. Entonces, si son pocos, pues nada más se confina el primer salón donde está el altar y se mueven estos muros. ¿Para qué? Para que el calor de la habitación no se pierda. Si son pocos, pues no es necesario encender la calefacción en las tres áreas de la iglesia, sino nada más en la principal para no desperdiciar en calefacción. Ya si llega un grupo más numeroso de feligreses, pues se abre el segundo salón y ya si es un evento anual importantísimo para esa iglesia y se va a llenar toda la iglesia, pues ya lo abren todo, pero es precisamente para economizar la temperatura del interior, ¿no? Acuérdense que tienen inviernos con temperaturas gélidas bajo cero, 10 o 20 grados bajo cero, que pues tienen que climatizar los edificios. Y bueno, va a hacer este campanario que a mí me parece muy de influencia de las cosas que estaba haciendo también Le Corbusier. Ya que veamos la capsulita de Le Corbusier, pues se van a dar cuenta de cómo Le Corbusier influyó en este arquitecto cuando hizo su viaje por toda Europa y lo va a reflejar en sus construcciones. Y aquí vamos a hacer una pausa donde les voy a pedir algo que les va a costar muy poquito tiempo y prácticamente nada de dinero. Una, que si les está gustando el video, no se les olvide darle me gusta en la manita que está aquí abajo. Y también, si aún no se suscriben, que les agradezco a muchos que ya se suscribieron, les agradezco a todos estos amigos que se han suscrito, que lo hayan hecho. Y si aún tú no lo has hecho, pues también dale clic en suscribirte para que te puedan llegar también las notificaciones. Y bueno, también si saben ustedes de alguien que le interesen estos temas de arquitectura, pues no se lo queden, compártanlo, reenvíen este video a las personas que ustedes saben que les puede llegar a gustar y a interesar los temas de estos arquitectos famosos. Y ahora sí, vamos a continuar, que ya vamos casi al final. Le van a encargar también la Maison Carré en Francia, también una familia más o menos de buenos recursos, me parece que eran músicos estos, entonces le van a encargar esta mansión donde también va a poner estos jardines como con terrazas, estos jardines con plataformas. No sé si para evitar la erosión o simplemente pues para hacer algún espectáculo en el interior, un poco parecido al ayuntamiento que veíamos hace rato, ¿no? Y vamos a tener pues estos techos que van creciendo y por dentro pues esta es la forma, o sea, por dentro, por fuera vemos una línea recta, pero por dentro volvemos a estos techos curvos también para mejorar la acústica de los salones que hay dentro, ¿no? Y bueno, como era una arquitectura muy futurista para el momento en que se hace, que es en los años 50, pues la van a aprovechar para este anuncio de una marca de tabacos y bueno, van a poner este coche flotante del futuro, ¿no? Este coche sin ruedas, donde quieren dar la imagen de pues una casa ultramoderna con un coche ultramoderno y el galán ahí con su cigarrillo de la marca que están anunciando. Hoy en día sería políticamente incorrecto. Además, creo que en muchos lugares está prohibido hacer anuncios de tabaco. Torre de departamentos. También en Alemania le van a encargar varias cosas conforme se va haciendo más famoso, más popular. Entonces va a ser esta torre de departamentos que si la vemos, no sé si les puse, creo que aquí no tengo la planta, pero si la vemos en planta, tiene forma de abanico. Entonces va a ser una de sus formas muy recurridas, las formas de abanicos y luego los atos como de troncos de madera atados va a ser una forma muy recurrida por él también. Aquí tienen la decoración interior de estos apartamentos en la ciudad de Bremen, en Alemania, y va a ser, pues, creo que de los pocos rascacielos que él va a hacer, o sea, de los pocos edificios superiores a 10 niveles que él va a hacer este. Realmente no le encargaron edificios
como demasiado altos, como le va a pasar a, no sé, a Miss Van der Rohe ya en Estados Unidos, que va a ser el edificio Seagram en Nueva York. Él va a ser más bien edificios que van a tender a lo horizontal. Y este es un proyecto que le encargan ya de casi de lo último, que es el Palacio Finlandia en la ciudad de Helsinki. Va a ser el Palacio de la Ópera, un centro cultural y según recuerdo también va a haber oficinas del gobierno de Finlandia en ese edificio. O sea, va a ser un gran conjunto, tanto cultural como pues de oficinas, ¿no? Entonces, para ese momento ya Álvar Alto va a ser tan famoso que va a aparecer en los timbres del correo, en los sellos postales y también en los billetes. Va a haber un billete con su imagen en Finlandia poco antes de que Finlandia entre en el pacto del euro. Este es el interior. Este interior, tengo entendido que él ya no lo va a ver construido porque ya va a estar muy mal de salud y bueno, va a acabar muriendo, no lo va a ver terminado, pero vean las formas revolucionarias y como de aspecto de velocidad que él va a expresar en este último auditorio que él diseñó, pues totalmente futuristas, ¿no? Totalmente, sí, como indicando el concepto de la velocidad, de la energía de aquel tiempo, ¿no? De los vuelos espaciales, etcétera. Y esta es una obra póstuma, él se terminó ya después de que él murió. Va a ser una iglesia que se va a hacer en Italia, en Riola di Vergato, en Italia. Y bueno, pues tiene esta forma, pues un poco extraña, porque uno diría que estos arcos más bien se antojaría como que el altar estuviera por aquí, pero no, el altar es en forma transversal, el altar está al fondo y la intención es que la luz no moleste a los feligreses, o sea, la luz va a dar al norte y no va a molestar a la gente que está en la misa, va a ser, recuerden que la luz del norte es la luz menos agresiva, es la luz más pareja, digamos, más estable. Es la que usan los pintores para sus estudios, también ventanales que dan al norte. Entonces, él va a usar estas ventanas para tener una luz lo más pareja posible. Álvar Alto nos deja, bueno, pues como todos ellos y todos los seres humanos, pues tenemos un principio y un fin. Entonces, Álvar Alto se va y esta tumba, esta lápida, se la va a diseñar Elisa que fue su última compañera. Ahí va a estar él enterrado junto con su primera esposa. Creo que no se los comenté, la primera esposa va a morir en el 49, que es cuando lo llaman, él está en Estados Unidos. Sí, sí lo comenté, que está en Estados Unidos y lo llaman. Va a tener una depresión muy grande, luego conoce a Elisa. Entonces Elisa, para rendirle un homenaje a ella, la primera esposa, pues va a quedar enterrado junto con su primera esposa y él queda tan admirador de todo lo clásico. Primero Elisa intenta traer un capitel de un templo romano original, pero pues obviamente el gobierno italiano pues dice que por supuesto que no va a salir nada de patrimonio nacional de Italia para ir a una tumba en Finlandia. Entonces lo más que consigue es este capitel de una obra neoclásica, una obra que se hizo en el siglo XIX en Italia, pero sí es mármol de Carrara, y logra traer este capitel en mármol de Carrara para como homenaje a esta admiración que él siempre sintió por la cultura clásica. Entonces él se va a morir en el 76 y nos deja varias herencias. Nos deja la herencia de cómo trabajar la madera. O sea, la madera y el vidrio va a ser algo básico en él. O sea, se vuelve un experto y un maestro en todo el tratamiento de madera y vidrio. La valoración de la luz en una zona, como dice aquí, en una zona del planeta donde la luz escasea, ¿sí? El estudio de las necesidades del cliente. Él tenía la costumbre de entrevistarse con el cliente, de ser posible, irse a vivir un tiempo con el cliente para ver cuáles son sus costumbres, cuáles son sus gustos y en base a eso diseñar espacios ideales para ese cliente.
y la recuperación de la línea curva cuando predominaba a principios del funcionalismo, pues había una predominancia de la línea recta, de los diseños ortogonales. Él va a recuperar esta línea curva que se había perdido un poco desde el Art Nouveau. Él la va a recuperar, pero de una forma más moderna, reflejada en estos vasos de vidrio, en estas sillas, la silla Paimio, perdón, y pues todo lo que les decía antes, ¿no? Los barandales, etcétera, los pasamanos. Es que tengo que decir las cosas como se dicen en Latinoamérica y también en España, porque si no, luego o no me entienden en un lugar o no me entienden en el otro. Entonces trato de usar ambos términos hasta donde yo sé. Bueno, aquí ya les estoy, como decimos en México, les estoy quemando la próxima cápsula, porque aquí sí no me aguanto las ganas de decirles que la próxima cápsula estará dedicada a Eero Saarinen, que es de mis arquitectos favoritos, también hijo de un finlandés. Su padre era finlandés, que probablemente haya sido maestro de Alvar Aalto, pero pues ya Eero Saarinen va a radicar en Estados Unidos. Él llega desde muy pequeño a Estados Unidos y va a hacer obras para empresas muy importantes de los Estados Unidos. Va a salir en la portada de la revista Time, y hasta ahí les digo porque pues no les quiero dejar la próxima capsulita sin sorpresas. Entonces les doy las gracias una vez más por su atención, por su paciencia. Gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana con la capsulita de Eero Saarinen. No se la pierdan y me despido de ustedes. Que tengan una feliz semana y un feliz día cualquiera que este sea. Nos vemos pronto. Hasta luego.